Bienvenidos al webinar de NFCYN. Saludamos a los agentes del Ministerio Hispana y Pastoral Juvenil en todo el país. El seminario web especial de hoy es Every 30 Seconds. Formando conciencia. ¿Por qué debemos votar? Yo soy Darius Villalobos, director de Diversidad e Inclusión de NFCYN. Es una bendición darles la bienvenida a todos los participantes en este evento formativo. Y ahora es mi placer presentarle a nuestra moderadora de hoy, Verónica López Salgado. Hola, muchísimo gusto. Mi nombre es, como dijo Darius, Verónica López Salgado, y yo sirvo como vocera oficial de la campaña Cada 30 Segundos. Es un placer para mí ser la moderadora del día de hoy. Y antes de iniciar, les quiero compartir algunas indicaciones de logística con respecto a la participación en esta sesión de GoToWebinar. El primero es que todo micrófono ha sido silenciado. Si tienen preguntas o comentarios durante la presentación de hoy, por favor usen la sección para preguntas que aparece en el menú de GoToWebinar. 2. Para hacer una pregunta, seleccionen el área con el cuadro en blanco. Escriban su pregunta y seleccionen Enviar. Compartiremos las preguntas y comentarios para que todo participante pueda verlas. Número 3. Si tienen dificultades con el audio o la imagen, usualmente está relacionado con la calidad de conexión al Internet. Si es así, necesitan cerrar los programas que están utilizando o pidan a aquellos alrededor de ustedes que se desconecten del Internet en la siguiente hora. Número 4. Pueden ajustar el tamaño de su pantalla conforme lo necesiten. Al seleccionar la opción en la línea entre vista de cámara, Camera View, y la pantalla de la presentación. Número 5. Si su pantalla de webinar desaparece, seleccione el logotipo de GoToWebinar en su menú. Número 6. El webinar está siendo grabado. Dentro de 3 horas que el webinar haya concluido, recibirá un correo electrónico conteniendo un enlace con acceso a la grabación. Y por último, esta presentación está programada para aproximadamente 1 hora, con una sesión de preguntas y respuestas al final. Si necesitan retirarse antes de que concluyamos con nuestro webinar o seminario en línea, simplemente utilicen el enlace de la grabación que será enviada para continuar con la sesión que se haya perdido. Y ahora, antes de presentarles a nuestros presentadores o panelistas del día de hoy, me gustaría decirles a cada una de las personas que hoy nos están visitando por primera vez o van a escuchar sobre esta campaña Cada 30 Segundos por primera vez, un poco sobre qué es la campaña Cada 30 Segundos. Esta campaña nació de la presidenta de la red, la Pastoral de Juvenil Hispana, Adriana Vizoso, y Elizabeth Román, la presidenta de NCCHM. Ellas se dieron cuenta de que estaba en una investigación del Centro Pew, que estaban hablando acerca de cómo los jóvenes, lo increíble de que en Estados Unidos, un joven cada 30 segundos, un joven hispano-latino, cada 30 segundos cumple 18 años de edad y por lo tanto es elegible para votar. Y no podían creer que si cada 30 segundos hay un joven cumpliendo 18 años, que en las elecciones, desafortunadamente, las elecciones, no solamente las elecciones presidenciales, pero cualquier otra elección, cuando llega el momento de votar, la mayoría de la gente hispana latina no votan, aún siendo un gigante enorme en Estados Unidos, siendo uno de los sectores electorales más grande. Aproximadamente van a haber más de 32 millones de jóvenes, así que imagínense, es una locura, y por lo tanto esta campaña quiere invitar a que todos los jóvenes hispanos latinos que pueden votar, lo hagan, se registren para votar durante esta campaña que se llama Cada 30 Segundos. Así que nuestro objetivo principal es que todos los jóvenes hispanos latinos en Estados Unidos se registren para votar. Y ahora les quiero presentar a William Becerra.
Él es director asociado de la Oficina de Ministerio Hispano y Ministerios Étnicos de la Diócesis de Joliet. Elizabeth Becerra, ella es directora de Educación Religiosa y coordinadora de RICA, de la Iglesia Católica St. Pius X de la Diócesis de Joliet. Y Omar Pineda, él es líder laico, asesor de grupos juveniles, creador y conductor del podcast 5 y 2 de la Diócesis de Dallas, Texas. Como lo dijo Darius, el título de este webinar de hoy se llama Formando Conciencia, ¿por qué debemos votar? Entonces ahora, antes de cederle la palabra a nuestros panelistas, vamos a tomarnos un momento para ponernos en la presencia de Dios, que nos une en esta misión y ministerio con la iglesia joven que conforma nuestro país. Especialmente nuestra campaña cada 30 segundos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos tienes reunidos aquí. Gracias por nuestros panelistas, por William, por Elizabeth, por Omar. Gracias porque hoy van a poner sus dones y sus servicios al servicio de todos los demás. Te pedimos, Señor, que guíes sus palabras para que sean de sabiduría, para que todo el mundo que escuche y que vea este webinar pueda verdaderamente comprender la importancia del voto hispano-latino en nuestro país. Y a ti, Madre Santa, cúbrenos con tu manto, guíanos para ser humildes y dóciles como tú y decir que sí siempre a Jesús. Amén. Y con esto comenzamos. Elizabeth, ¿tú quieres comenzar en la primera parte que se trata de acompañar? Sí, claro. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elizabeth Becerra, tengo 33 años de edad, nací en Morelia, Michoacán, México. Soy la menor de 4 y de 2 hermanas y un hermano. Yo a los 2 años y medio, mi familia y yo nos mudamos a los Estados Unidos. Y gracias a Dios, con la petición de una tía, mis padres y yo logramos recibir nuestra residencia cuando yo tenía aproximadamente 10 años. Para mi mamá fue muy importante poder votar, entonces cuando yo cumplí 18 años, ella y yo nos hicimos ciudadanos en este país. Les cuento esto porque creo que es parte de la historia que yo tengo aquí en los Estados Unidos y parte de mi motivación a votar. No empecé a votar inmediatamente, tomó un tiempo del acompañamiento que tuvo mi mamá conmigo, que ella me motivaba a votar, aunque yo le decía que pues nuestro voto no vale, que no hacemos suficiente diferencia, porque no, pues qué va a tomar en cuenta una persona en un país tan grande, ¿no? ¿Qué diferencia puede hacer un voto, el mío, en un país tan grande? Entonces fue el acompañamiento de mi mamá de varios años, porque yo no voté hasta alrededor de 25 años de edad por primera vez, que ella me decía, vamos a votar, y de hecho hemos tenido esa tradición desde entonces a votar juntas. Usualmente vamos a votar para las elecciones juntas en el mismo sitio. Entonces ese acompañamiento que ella ha tenido conmigo ha sido muy importante en lo que yo he hecho ahora en votar. Pero no solamente eso, ahora yo siento la responsabilidad también de acompañar a otros jóvenes que a lo mejor piensan igual que yo pensaba, que mi voto no vale, que no va a haber ningún cambio con un voto solamente, a formar esa conciencia de que pues sí vale la pena ser parte del proceso, vale la pena poder decir, pues voy a ser parte de algo positivo en vez de decir me voy a quedar sentada sin hacer nada. Entonces, pues sí, ese acompañamiento de
energizar a otros jóvenes, de motivarlos a votar también, a que ellos también motiven a otras personas a votar, aunque ellos no puedan votar, el poder decirles a sus amigos que sí pueden votar, a sus familiares que sí pueden votar, que también hagan lo mismo. Y todo esto como respuesta a nuestros valores católicos de ser líderes, de compartir la buena nueva, de levantar la voz por los más necesitados. Todos estos valores católicos pueden ser representados cuando vamos a votar por un candidato. Muchas gracias por compartir, Elizabeth. Una de las partes importantes de esta primera parte de nuestro webinar, que es el acompañar, habla de la realidad de los jóvenes católicos frente al proceso electoral, y tú nos has contado un poco sobre el tuyo. Una de las preguntas que tenemos aquí es ¿por qué nos inspiran a votar los jóvenes? ¿Podrías ahondar un poquito más en esa pregunta? Pues claro que sí. Como lo compartiste al principio, los números son enormes de los jóvenes que están cumpliendo 18 años. ¿Cuál sería la diferencia si todos unidos en nuestros valores católicos cristianos podríamos ir a votar? Tendríamos que ver cuál sería el cambio en nuestro país si finalmente tomamos ese poder que tenemos, pues, como voz jóvenes, voz joven, voz latina, cuál sería el cambio que podríamos hacer en este mundo. No lo vamos a saber hasta que nos motivemos a salir a votar. Muy bien, muchísimas gracias. Y una pregunta más antes de comenzar o de pasar al próximo paso en nuestro webinar. La siguiente pregunta es, ¿qué piensas del proceso electoral? Pues personalmente el proceso electoral puede ser algo que te quite la motivación, ¿no? Que es tan complicado que a veces algunas personas no tienen la misma habilidad de salir y votar, porque sabemos que hay ciertos estados que tienen diferentes reglas para personas que les impide el voto y se les hace más complicado. Sí, el sistema a veces es un poquito injusto, pero al mismo tiempo por eso es tan importante ser parte de ese proceso, porque si queremos cambio, si vemos injusticias, tenemos que levantar nuestra voz y decir, estoy aquí, estoy presente, me importa y quiero ver cambios. Y solo podemos hacer eso con el proceso de la votación. Muchas gracias. Esa es una de las partes importantes de nuestra campaña cada 30 segundos, el motivar a que los jóvenes no solamente se registren para votar, pero que también se formen. Ese es el título de nuestro webinar del día de hoy, que formen su conciencia, que sepan cómo es el proceso, no solamente el proceso electoral, porque como tú lo dices, puede ser muy caótico, pero también el proceso para discernir, cómo votar como católicos. Y precisamente con eso vamos a la siguiente parte de nuestro webinar. Se trata sobre formar nuestro juzgar. ¿Qué enseña la Iglesia sobre la política pública? La doctrina de la Iglesia y asuntos políticos principales. Por ejemplo, la vida humana, cuestiones de justicia social, cuidado del planeta y los asuntos que mayormente impactan a los jóvenes y a sus familias. ¿Qué dice el Papa Francisco y los obispos católicos de los Estados Unidos? William, tu turno. Muchas gracias, Verónica, y muchas gracias a todos los que nos están viendo el día de hoy. También gracias, Elizabeth, por compartir el testimonio. Muchos de nosotros nos vemos un poquito en la encrucijada cuando llegan estos momentos decisivos en la vida del país y en la vida de la sociedad, donde se nos pide participar activamente en la vida cívica. Por alguna razón me he dado cuenta, he estado involucrado ayudando a las comunidades a reflexionar en esto que mencionaba Verónica, de formar su conciencia, porque no es simplemente ir a votar. Ir a votar es una
de las formas esenciales de participar en la vida cívica, pero a la misma vez hay que buscar nuevas formas de ser buenos ciudadanos, porque al final de cuentas ahí es donde está basada la enseñanza de la Iglesia en cuestiones políticas. Parece que algunas personas sienten que la política y la fe no tienen nada que ver y es una percepción errónea, porque la razón de nuestro bautismo, por virtud de nuestro bautismo, todos estamos llamados a involucrarnos activamente en la búsqueda del bien común, donde podamos poner en práctica los valores que enseña el Evangelio. Eso es, por así decirlo, a muy grandes rasgos generales, lo que enseña la Iglesia. Nuestra fe tiene que de alguna forma ver una repercusión en cómo nosotros, los ciudadanos específicamente de este país, formamos una sociedad que de alguna forma refleje esos valores del Evangelio. Entonces, la enseñanza católica se basa y se centra específicamente en ayudarnos a discernir qué es lo que el Evangelio nos enseña, y el Evangelio nos enseña el valor de la justicia, de la humildad, de buscar, de ayudar al más necesitado. ¿Por qué? Porque esos son los valores del reino del cielo. Ahora, la Iglesia no puede y no debe involucrarse en asuntos que son o alinearse con una tendencia política. Y de hecho de eso se trata formar la conciencia. Formar la conciencia no es formar a un individuo en una cierta línea política, en un partido político o en un candidato en específico. Es más ayudarle a través del magisterio de la Iglesia, leyendo las Escrituras, a poder descifrar y discernir y tomar una decisión en conciencia, no solo buscando mis intereses personales, sino los intereses de esta comunidad. Por eso el bautismo es la parte esencial de la enseñanza católica referente a la política. Es el bautismo el que nos une, y por ese bautismo pasamos a ser el cuerpo de Cristo, y por eso debemos de alguna forma irradiar esa carácter que recibimos en el bautismo en la sociedad. Y por eso es importante que todos los católicos participen activamente de la vida cívica. No es, por así decirlo, una opción, el que quiera, así como estaba diciendo Elizabeth. Es una responsabilidad que nos pide el Evangelio. Si verdaderamente queremos poner nuestra fe en práctica, no podemos ser apáticos. Y ya el Papa Francisco especialmente, pero también la Iglesia Universal a través del magisterio, invita a que todos los creyentes, los católicos, de alguna forma busquen la forma de participar, discerniendo, obviamente, dónde es el mejor lugar en donde pueden hacer una contribución. Tristemente, la política no ha tenido una buena experiencia, y la gente, como mencionaba, la experiencia de Elizabeth, y por eso es que es importante que todos los que nos están oyendo, que están acompañando a otras comunidades, que están acompañando a jóvenes, les ayuden a discernir de que inclusive si pareciese o el mal ejemplo que dan algunos dirigentes políticos o algunos partidos políticos o algunos gobiernos que no toman unas decisiones que están orientadas para el bienestar de la sociedad, ahí es donde nuestra fe tiene algo que decir, nos tiene que decir qué es más importante, ¿no? Tristemente, cada vez que escuchamos la palabra política, entendemos que es de un partido político. Entonces ahí es donde más de uno nos sentimos un poquito como, no me interesa ese asunto porque no me interesa ser de ninguna bandera, ¿sí? Entonces, y ese es un entendimiento erróneo. La Iglesia, a través de su enseñanza social católica, la enseñanza social católica es toda esta reflexión que la Iglesia hace a la luz de las señales de los tiempos, iluminada por la lectura de los valores del Evangelio, por los Evangelios, a decir cómo debemos nosotros dar testimonio de nuestra fe. Nosotros damos testimonio de nuestra fe todos los domingos cuando proclamamos el credo, eso es lo que nosotros creemos, pero a la misma vez la Iglesia y el Evangelio nos dice que tenemos que llevar esos valores a todos los rincones de la sociedad, que todos vean en nosotros de alguna forma que nosotros trabajamos por la justicia, por el respeto, por las personas más vulnerables. La Iglesia hace una opción preferencial por los pobres. Entonces, formar la conciencia no es solo ir a votar y tomar una decisión. Formar la conciencia es también discernir
cómo nuestra vida, nuestras actividades, la vocación que hayamos escogido, de alguna forma promueve el bien común, ayuda a que los valores del reino de los cielos de alguna forma se vean ya reflejados aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que enseña la iglesia. Lamentablemente es que cuando escuchamos la palabra política o elecciones, pues nos sentimos como decepcionados, pero es aquí donde nosotros, el pueblo de fe, tiene que de alguna forma llevar estos valores y, como decía Elizabeth, como compartía Elizabeth, de alguna forma ayudar y alentar a que todos busquemos cómo podemos participar. Papa Francisco recientemente dijo que la apatía a la política es un acto en contra de la caridad, porque de alguna forma en su exhortación apostólica, Papa Francisco nos decía que la política es una de las formas más nobles de practicar la caridad cristiana. Deberíamos, cuando nosotros ahorita que estamos en la campaña cada 30 segundos alentando a que los jóvenes se registren y salgan a votar, también hay que alentarlos a que mantengan un diálogo con sus dignatarios que han sido electos para representar al país, que los mantengan informados, siguiendo involucrándose en el diálogo, sobre todo, obviamente, en un diálogo que es respetuoso de las ideas diferentes, de las ideas políticas, pero a la misma vez manifestando los valores católicos. Entonces, tal vez para contestar esta pregunta de esta manera, eso es lo que enseña la iglesia, que no podemos ser apáticos a la formación, a la creación de una sociedad que refleje los valores del evangelio. La iglesia no enseña que tiene uno que votar por un candidato o un partido en particular. Esa es una decisión que cada cristiano tiene que tomar muy seriamente. No es una decisión que se toma a la ligera. No es una decisión que puede ser basada en un solo aspecto que a uno le interese. Tiene que ser una complejidad de factores que tienen que ser traídos. Y hay algo que me gusta decir muy seguido, es que nosotros católicos no vamos a encontrar en ningún partido político y en ningún candidato en particular reflejada nuestra fe católica, porque recuerde que estamos hablando del misterio más grande que tenemos nosotros en la existencia, que es el misterio de Dios. Dios mismo se hizo humanidad para poder habitar con nosotros. Es algo que sobrepasa todas nuestras capacidades. Entonces sería muy ingenuo pretender de que un solo partido o un solo candidato va verdaderamente a reflejar todo el misterio de Dios. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es formar nuestra conciencia, informarnos bien, discernir, obviamente guiados por la oración y por la lectura del Evangelio, en dónde podemos nosotros contribuir para formar una sociedad más justa. Y eso es lo que a grandes rasgos enseña la iglesia acerca de la política. Muchísimas gracias, William. Yo creo que nos has dicho en pocas palabras algo tan significativo, porque muchas veces, yo creo que especialmente en este ambiente político que estamos viviendo, que los católicos, pues, no, y nada más los católicos, pero mucha gente se siente que no puede votar, tiene que votar por una cierta persona y que no sabe cómo votar y se empiezan a sentir confundidos. Entonces es tan importante lo que acabas de decir, porque precisamente el formar nuestra conciencia es primordial. Y como tú sabes, la campaña cada 30 segundos está utilizando el documento de los obispos que se llama Formando la Conciencia para ser ciudadanos fieles. Exactamente, allí lo tienes tú. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que seguir cada uno de estos pasos para discernir primero? Algo que me gustó muchísimo que acabas de decir casi al final es que no vamos a encontrar en ningún candidato ejemplificado totalmente y a la perfección toda nuestra enseñanza católica. ¿Nos puedes decir por qué? De una forma sencilla, como tú quieras, pero ¿por qué? ¿Por qué no podemos? Ya, es una pregunta bien compleja, pero mira, pongámonos a pensar, bíblicamente hablando, Jesucristo, el Hijo de Dios, encontró oposición. O sea, no todo el mundo estuvo de acuerdo con Jesucristo. O sea, Jesucristo también fue percibido como una amenaza. Entonces, empecemos por ahí, empecemos a entender de que el misterio de Dios se va desarrollando en la historia y la humanidad lo va a tomar tiempo verdaderamente de reflejado.
Y es por eso que dar testimonio de nuestra fe es importante, es tener clara, conocer bien nuestra fe, pero a la misma vez discernir cómo nuestra fe informa las decisiones. Entonces, por eso es que no es una decisión fácil, ¿no? Y por eso es que ningún partido político, ningún gobierno, inclusive entre los grupos católicos, sabemos que no todo el mundo está llamado para ciertas espiritualidades. A mí me invitan a ser misionero. Yo digo, no, bueno, pues a mí lo de misionero no me llama, Señor, pero sí me llama en servir en la liturgia, ¿sí? Nunca vamos a encontrar una manera exacta de vernos reflejado. Lo triste es que a veces nos hacen sentir de que hay solo una forma de votar católico. Y no es eso cierto. Tenemos que tomarlo muy en serio, discernir, poner en oración y siempre buscando poder ser fiel al Evangelio. Y obviamente tener la capacidad de críticamente darse cuenta de no solo un elemento por el cual voy a votar, sino toda la complejidad de lo que queremos buscar en la sociedad. Y seamos honestos, no va a haber candidato ni partido político que vaya a poder ejemplificar eso. Entonces no deberíamos sentirnos presionados a que solo hay una forma, deberíamos es tomarnos el tiempo, leer las plataformas, conseguir información que sea corroborada, no lo que escuché en Facebook, ¿ok? Porque lamentablemente es así hoy en día, lo que comadre dijo algo y yo ya lo tomo por cierto. No, aprender a ser serios con esta decisión y el día que tenga usted la oportunidad de ir, decir, en buena conciencia, porque he sopesado los principios, el Evangelio, he decidido tomar esta decisión. Eso es empezar a formar la conciencia. La conciencia no se forma en un instante o una sola vez. Es un ejercicio que hay que hacer para toda la vida. Muchísimas gracias, William. Vamos a pasar a la próxima parte de nuestro webinar y después vamos a regresar otra vez contigo y con Elizabeth para hacer un poco más de preguntas que puede ser que los que nos están viendo tengan. Omar nos va a hablar sobre el informar. Tú eres un joven influencer. ¿Tú nos puedes compartir tu testimonio personal sobre la importancia del voto y el impacto en la comunidad hispana, por favor? Claro que sí. Antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta campaña, ¿no? Que definitivamente pues está haciendo historia. Al igual que muchos testimonios que he escuchado de jóvenes, de colegas del servicio en diferentes diócesis, pues también yo me siento muy contento de ver que en la iglesia finalmente estamos hoy más que nunca involucrados en las causas sociales y animando a nuestra comunidad, a nuestras comunidades, ¿no? A cumplir con nuestra responsabilidad social de votar. Entonces, pues sí, muchas gracias por eso y gracias a Dios y al Espíritu Santo por estas iniciativas. Y pues pedimos que siga siendo Él, ¿no? Quien mueva este movimiento. Y pues sí, como lo comentas, pues fui invitado hoy a hablar un poco sobre el testimonio como comunidad hispana, ¿no? Referente a la importancia del voto. Y de inicio quiero recordar a que ahorita William lo decía muy bien, que esto no se trata de ninguna campaña política para ningún candidato en absoluto, ¿no? Yo, como muchos en nuestras comunidades, no puedo votar y por eso a lo mejor podría pensar que no tengo entonces nada de qué preocuparme, ¿no? Por los temas de política, porque pues eso no me incumbe, pero pues yo creo que es precisamente lo contrario, precisamente porque no podemos votar, entonces tenemos que encontrar la manera de hacer escuchar nuestra voz, pedirle a nuestros familiares, a nuestros conocidos, compañeros de comunidad que salgan a hacerlo. Con nuestro testimonio, en donde tanto añoramos muchas veces algún día tener la oportunidad de hacerlo, de votar, recordarles que ellos tienen esa arma y deben reconocerlo y darle uso, un buen uso. A nivel personal, y estoy seguro que muchas de las personas en mi situación se sienten igual, fuera de mis sueños y metas espirituales y de servicio, pues uno de mis sueños más grandes es algún día poder tener el estatus que me permita votar. Entonces, pues yo invito a toda la gente que nos está viendo, a todos los que están participando el día de hoy, pues ustedes que pueden, que nos ven y escuchan, deberían sentirse muy afortunados de poder hacerlo. Como comunidad inmigrante, nosotros no estamos en contra de nadie, ni queremos ser el motivo de división dentro de la iglesia. Ya sabemos, conocemos perfectamente de primera mano lo que se siente ser discriminado en los centros comerciales, cuando entramos a una tienda, cuando ingresamos en un restaurante, en los trabajos, eso es del día al día, eso ya lo conocemos y hemos duramente tenido que aprender a vivir con eso. Y por lo mismo no queremos sentirnos igual dentro de nuestras iglesias. No es justo que dentro de nuestros mismos templos nos sintamos así por simplemente pedir también ser tomados en cuenta.
Les podría platicar 1000 historias, ¿no? Por ejemplo, el día que mi mamá, quien va a una parroquia distinta a la que yo pertenezco, fue discriminada dentro de la misma iglesia durante el rezo del rosario por rezar en voz baja en su lugar en español. Se para otra señora de ahí cerca a reclamarle y gritarle muy molesta. Y cuando digo muy molesta me quedo muy corto. Y qué ironía, ¿no? Qué ironía. Me pregunto si la actitud es la misma cuando se hacen los cantos en latín o en algún otro idioma. Esto ya lo sabemos, día a día vivimos con esto. Y nosotros no queremos ser protagonistas en estas elecciones, ni tampoco el token de ningún partido político para darle el gane. No es nuestra intención como comunidad. No queremos poner a nadie entre la espada y la pared cuando ejercen su voto. Cada quien es libre de formar su conciencia y hacer su lista de prioridades y juzgar antes de elegir a quién dar su voto. Y muy probablemente, aunque no parezca, su lista de prioridades y la nuestra sean muy parecidas, porque tenemos los mismos valores, compartimos la misma fe. Entonces, si nos diéramos un vistazo a las listas, yo estoy seguro que nuestras listas serían muy parecidas. Pero si en sus listas de 378 razones por las cuales votar, nosotros somos el 377, les pedimos encarecidamente que después de las elecciones, sea cual sea el resultado, también alcen la voz por nosotros. Porque leyes justas de alivio que ya han existido, como el TPS y el DACA, han beneficiado de gran forma a muchos de nuestras comunidades. Gracias a estas leyes, personas dentro de grupos de jóvenes, ¿no?, de mi parroquia han podido adquirir una casa para sus familiares, han podido seguir sus estudios, terminar la universidad, ejercer su profesión, entre muchas otras oportunidades que estos programas han logrado. Nosotros los inmigrantes somos muchas veces quienes hacemos fuertes a nuestras comunidades parroquiales, y no lo digo para alzarnos el cuello ni mucho menos, pero seguidos somos los primeros en apuntarnos cuando se trata de vender comida en la cafetería de la iglesia. Los que venden los boletos para las rifas, ahí somos nosotros. Ayudamos y no nos vamos hasta que hayamos recogido el último papel de basura en los festivales parroquiales. Apoyamos no solo a nuestras parroquias, pero también a organizaciones y movimientos dentro de nuestras diócesis. Y muchas veces no sentimos ese mismo respaldo. Tal vez económicamente no somos el aporte más grande porque constituimos parte de la población con ingresos más bajos. Por eso formamos parte de las comunidades con números más altos de contagios por el virus, porque tenemos que estar en frente de la línea trabajando, pero también somos parte del cuerpo de Cristo. Recordemos cuando nos dicen las escrituras, ¿no?, que el cuerpo somos uno, el pie, la mano, el oído, todos constituyen parte de un solo cuerpo. A lo mejor tal vez nosotros somos la uña del dedo chiquito del pie, pero igual queremos ser reconocidos como parte del cuerpo de Cristo. Gracias a Dios no es el caso en mi parroquia, porque la gran mayoría ahí pues sí somos inmigrantes y nuestros líderes ahí lo reconocen y sí existe el apoyo de parte de ellos. Ni a nivel nacional, porque es muy confortante saber que nuestros líderes nacionales están conscientes del rol que tenemos. En ocasiones sí me he sentido desanimado, le he reclamado a Dios porque si le he entregado mis años de juventud en el servicio, ¿por qué no puedo tener muchos de los derechos que tanto anhelo? Pero después leo los comunicados de instituciones como la USCCB y me doy cuenta que los líderes nacionales están con nosotros. Tuve en alguna ocasión, gracias al quinto encuentro, la oportunidad de primera mano agradecerle al cardenal Dinardo, ¿no? Tuve la oportunidad de comer con él en la misma mesa y agradecerle por el apoyo a nuestra comunidad y preocuparse por nosotros los inmigrantes. Él muy atentamente me preguntó por mi historia, me escuchó. Por ese lado no me queda duda que la iglesia está con nosotros, por la gente a nivel nacional, pero ojalá lleguemos a sentir eso dentro de nuestras comunidades, entre nosotros mismos, entre el núcleo. Y de nuevo, no pedimos ser la causa número uno de tu voto, pero muy probablemente no lo seamos ni para nosotros, ¿no? Queremos tampoco ser motivo de división, porque al final del día, gane quien gane, pierda quien pierda, vamos a seguir siendo hermanos, amigos, vecinos, compañeros de comunidad. Y queremos que cuando todo esto pase y podamos físicamente en misa darnos el saludo de la paz, sentirnos confiados y honestos cuando nos volteemos y extendamos nuestra mano, ¿no?, hacia todos. Vamos a seguir siendo hermanos, a seguir siendo parte del mismo cuerpo que es Cristo. Entonces yo quiero aprovechar este momento para pedirles encarecidamente que voten, que formen su conciencia y que hagan la elección que vean congruente con sus creencias y que voten después de haber hecho esa conciencia. Y cuando los líderes hagan decisiones injustas que nos perjudiquen y nada de beneficio justo por nosotros, que alcen la voz por nosotros, los que en las votaciones no tenemos voz y seguidos somos los marginados. Como agradecimiento a nuestro servicio, ¿no?, que realizamos en la comunidad. Yo les pediría eso, que voten por nosotros quienes anhelamos poder hacerlo, no necesariamente por nuestra causa,
pero que hagan valer su voz, porque nosotros no podemos hacerlo y anhelamos mucho eso. Omar, muchísimas gracias por tu testimonio, gracias por la valentía de compartirlo con nosotros y con toda la gente que va a ver este webinar o seminario en línea. Gracias por compartirnos un poco más sobre ti. Gracias por el mensaje que le estás dando a todo el mundo que está viendo este mensaje, especialmente a los jóvenes que como tú, jóvenes de tu edad, que sí pueden votar, pues que lo hagan precisamente porque tú no puedes y quisieras. Como dijo William ese rato, la fe y la política van de la mano y no solamente es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación. Así que gracias a cada uno, a William, a Elizabeth. Lamentablemente Elizabeth no se puede ver, pero podemos escuchar su hermosa voz. Y ahora me gustaría hacer un poco más de enfoque en algunas áreas de las que nos compartieron en este tiempo de preguntas, pero también invitar a que la gente que nos está viendo, si tienen preguntas en específico sobre esta campaña o para alguno de ustedes, que nos manden un correo electrónico. Ahí aparece ya en la pantalla, millenniuslatinos2020@gmail.com. Y bueno, también quiero recordarles que en la sección de folletos tenemos dos, que ustedes mientras están viendo este webinar o seminario en línea pueden bajar, pueden obtener en su computadora o en su iPhone, en donde sea que nos están viendo. No lo olviden, solamente pueden hacerlo mientras están viendo este webinar. Me gustaría regresar primero con Elizabeth. Elizabeth, tú nos hablaste de la realidad de los jóvenes católicos frente al proceso electoral. Nos hablaste de por qué nos inspiran a votar, por qué te inspiran a ti en lo personal, y nos hablaste también un poco sobre el proceso electoral. Una cosa que mencionabas es que los números hablan por sí solos. Aproximadamente tendremos 800,000 nuevos electores al año que son hispanos latinos. ¿Puedes decirnos tú qué piensas de este número, sabiendo que el número es tan grande de jóvenes hispanos latinos de aproximadamente entre 18 y 24 años, pero también los millennials de 26 a 40, que son todas estas personas elegibles para votar porque han nacido en Estados Unidos o son residentes en el país y pueden votar? ¿Tú qué piensas sobre esta realidad? ¿De qué manera le podemos decir a estos jóvenes o a toda la gente que nos está viendo en estos momentos que no están solos y que queremos acompañarlos en este proceso electoral y después de? Pues sí, como lo has mencionado, ese número es enorme, ¿no? 800,000 a cada año que podemos votar y ese número va a seguir aumentando. Entonces, más que nada es primero, pues, propiamente decidir si vas a dejar que esto sea algo importante para ti, porque cuando se convierte algo importante, algo personal, entonces ya tienes toda la motivación que necesitas para salir y votar, ¿no? Entonces, dejar que el Evangelio te inspire a poner esas enseñanzas en acción, ¿no? Para que se refleje con tus acciones, se refleje el Evangelio y los valores que nosotros tenemos como cultura. Con ese número tan grande también me hace pensar en el cambio que podríamos hacer, ¿no? Ya hemos visto cómo algunos senadores más jóvenes, mujeres que fueron electos en este último proceso, cómo esas voces han cambiado suficiente lo que estamos viendo en el gobierno, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos con nuestros valores, no solo católicos, pero también nuestros valores juveniles, que somos de aquí y de allá, que tenemos un pie en México o en Sudamérica, en Centroamérica y un pie en los Estados Unidos, cómo esos valores de nuestras costumbres, todo lo que nos enseñaron nuestros papás de
de querer a la familia, de estar unidos, ¿no? Todos esos valores, ¿cómo se pueden ver reflejados? Me encantaría ver cómo este grupo de jóvenes adultos pueden cambiar la realidad en este país. Entonces, para poder ver ese cambio, tenemos que ser parte del proceso. Tenemos que motivarnos primero y luego salir y votar. Y en ese proceso de nosotros mismos estar motivados, podemos entonces motivar a otras personas a hacer lo mismo y ser buen ejemplo para los demás. Y ser a lo mejor hasta buen ejemplo para personas mayores que a lo mejor tienen la habilidad de votar y no lo están haciendo. Muchísimas gracias. Creo que contestaste perfectamente la pregunta que tenía y te agradezco inmensamente por tu tiempo. Me gustaría hacerle una pregunta también, una pregunta más a William y otra a Omar. William, tú nos hablaste mucho sobre la importancia de formarnos utilizando la enseñanza de nuestra Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia, y nos hablaste de lo que dicen los obispos a través de este documento que ya mencionamos anteriormente, Formando Conciencias. ¿De qué manera tú crees que podemos apoyar mejor en esta campaña a que los jóvenes quieran, como dice Elizabeth, que se animen, que quieran informarse mejor, formar mejor, hacer un mejor discernimiento utilizando el documento de los obispos? ¿De qué manera lo podemos hacer mejor? Que ellos lo obtengan, que lo quieran como desglosar, que lo quieran realmente utilizar para que les ayude a formarse y a discernir muy bien para estar listos para votar en las elecciones. Ya, haces unas preguntas bien que podríamos gastar horas y horas hablando de esto, pero tal vez te podría dar una sugerencia práctica. El documento de los obispos Formando la Conciencia para ser ciudadanos fieles está accesible, es libre, gratis, lo puedes conseguir en el internet, simplemente buscas ahí USCB, Formando la Conciencia para Ciudadanos Fieles, hay unos videos muy bien elaborados y todos estos materiales se podrían usar en nuestros grupos ministeriales. De hecho, este documento los obispos nos piden que no solo lo usemos fragmentariamente, quiere decir que la cita que a mí me gusta es la que voy a usar, no, nos piden que lo estudiemos en su plenitud, que lo oremos, que pongamos en discernimiento. Ante todo, este documento no es una guía para salir a votar. No, esto no es una guía para la votación. Este es unos elementos que los obispos nos proponen para que nosotros formemos nuestra conciencia. Es muy diferente. Una guía para votar, la guía te dice, este es mi gallo, como dicen en México. Yo no soy de México, so disculpen ahí por la apropiación de los dichos. No, los obispos no están, de hecho, muy explícitamente, me gustaría simplemente leerlo. Los obispos nos dicen que no tienen la intención de decir a los católicos por o contra quién votar. Numeral número 7 de Formando la Conciencia para Ciudadanos Fieles. La idea es que tomemos en cuenta varios elementos que son parte fundamentales de nuestra fe para no caer en facilismos o para no caer en reduccionismos, es decir, que solo reducimos todo a un solo tema. Obviamente, nuestra fe, como lo dije anteriormente, no va a encontrar en ninguna plataforma política, en ningún candidato, todos los valores ejemplificados. Y es por eso que nosotros tenemos que salir y de alguna forma manifestar con nuestro voto cuál es, hacia dónde va nuestra conciencia. Entonces, una manera en que los jóvenes podrían de alguna forma informar su formación de su conciencia usando materiales es en los grupos juveniles, en los submeetings que estamos teniendo, leer, tiene unas preguntas que van guiando en la discusión, podemos seguir viendo estos webinars, o sea, no solo quedarse con una respuesta fácil que vi en las redes sociales de que esta es, o escuché a un sacerdote o un obispo que dijo que teníamos que hacer esto o aquello. Los obispos claramente lo dicen, la iglesia no debería, los dirigentes de la iglesia no deberían tomar tienen que ayudarnos a formar. Y si no encontramos eso en nuestros líderes religiosos, tenemos nosotros, por virtud de nuestro bautismo, por el compromiso que recibimos en el bautismo, de tomar los pasos necesarios para tomar una decisión en conciencia. Eso no quiere decir que va a ser la mejor decisión,
va a ser una decisión tomada en conciencia. Pero eso solo se da si nos damos el tiempo de dejarnos interpelar por lo que nuestra fe nos dice, por lo que vemos en la realidad cuando sopesamos, ¿no? Porque puede ser que un candidato diga, sí, yo soy el más católico de los católicos, pero su vida no refleja eso. Ahí tú tienes que usar el discernimiento y la oración y decir, bueno, pero es que aquí hay una incompatibilidad, hay algo que no está funcionando. Y en buena conciencia manifestar eso. Pero eso solo se da a la medida que tú te dejes interpelar. Entonces, una forma que yo sugeriría es estudiando, orando. El Concilio Vaticano tiene una frase que me encanta mucho, ¿no? La iglesia tiene que leer las señales de los tiempos. ¿Qué es lo que la historia nos está diciendo hoy en día? ¿Cuáles son qué es lo que nos importa? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a formar una sociedad que refleja mucho nuestra fe? Eso no quiere decir que va a ser una sociedad católica. Recuerda que estamos en un país, en los Estados Unidos, donde la libertad religiosa es un valor fundamental. Pero ¿dónde podemos nosotros, como católicos, aportar desde nuestra fe algo a la sociedad? Entonces, eso sería algo que no solo por las elecciones, sino después de las elecciones, ayudar a formar un criterio cristiano con valores bien discernido, no solo va a servir para las elecciones, va a servir para formar los nuevos líderes de este país, que están en la comunidad hispano-latina. Y para todos aquellos que tienen la oportunidad de estar de alguna forma acompañando a Grupo Ministerial, así como Mark, a través de su presencia en los medios de comunicación, ayuda a más personas a presentar testimonios de vida y que la gente reflexione sobre su fe, como Elizabeth acompaña a jóvenes, también acompaña a los catequistas en la educación religiosa, así como Verónica, que se ha involucrado mucho más directamente en ayudar a que estos temas sean hablados. Todos podríamos ser partícipes de ser este grupo de influencers, como que a veces pensamos que solo los famosos pueden ser influencers. No, todos nosotros podemos influir en los más cercanos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros grupos ministeriales. Muchísimas gracias. Excelente. Omar, terminemos las preguntas contigo. Omar, ¿tú sabías que primero es esta pregunta, ¿tú sabías que cada 30 segundos un joven hispano-latino en Estados Unidos cumple 18 años? No sabía hasta que me enteré de la campaña, entonces fue gracias a eso que me di cuenta y pues sí, no, me sorprendió, me voló la cabeza saber los números, las estadísticas. Pues yo tampoco, y precisamente lo aprendí a partir de que empezamos con esta campaña y entonces me puse a investigar. Entonces ahí va mi pregunta. Tú hiciste un llamado muy especial a todos los jóvenes y a todas las personas que pueden votar, dándonos tu testimonio personal de que precisamente porque tú no puedes, tú nos estás invitando a que quienes podamos hacerlo, lo hagamos. Discernamos bien nuestro voto. Mi pregunta es, ahora que tú sabes que cada 30 segundos un joven está cumpliendo 18 años y por lo tanto es elegible para votar, porque la mayoría han nacido aquí en Estados Unidos, ¿de qué formas tú crees que otros jóvenes como tú o jóvenes que tienen DACA, que no pueden votar, podrían hacer un llamado como el que tú acabas de hacer ahorita para que estos jóvenes que sí pueden votar lo hagan? ¿De qué otras formas tú crees que pudieran hacerlo? Pues yo creo que la forma más fácil hoy en día, por lo mismo a la limitación de contacto físico, ¿no? Sería a través de las redes sociales, que para eso, pues la campaña de 30 segundos, pues tiene muy buenos recursos, ¿no? Posts que publican muy seguido, entonces tal vez compartiendo esas cosas y levantando el teléfono y hablándole a amigos, mandando un mensaje, oye, aquí está la información donde te puedes registrar para votar, no tienes que ir en persona, puedes hacerlo por correo. Yo creo que la forma más es persona a persona, ¿no? La forma que nos funciona mejor para que nos hagan caso. Ahora sí, ¿no? Contando nuestro testimonio, yo creo que hace una gran diferencia, contándole lo que en verdad nosotros sufrimos, lo que nosotros anhelamos, ¿no? El que ellos sepan que son de cierta forma, pues, beneficiados, ¿no? Por muchas cosas que nosotros quisiéramos tener, en este caso, el acceso a votar. Entonces, yo creo que sería eso. Me quedo con eso, con redes sociales y compartiendo nuestro testimonio.
Muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias, Elizabeth, William. ¿Alguno de ustedes tiene algún último comentario que quisiera hacer antes de que concluyamos nuestro webinar? Elizabeth, Omar, William, ¿alguno de ustedes un último mensaje que quisiera compartir? Tal vez una pequeña idea. He tenido la oportunidad de dialogar con personas que están en la encrucijada, ¿no? Y tienen la apatía política, pero a la misma vez como hay apatía política, también se percibe un tipo de fanatismo político, ¿no? Nuestra fe no puede ser partidista, es lo único que puedo decir, y eso es lo que enseña la iglesia. Nuestra fe no es partidista, nuestra fe tiene que de alguna forma tomar los grandes complejos que vemos en la sociedad y tratar de, en la medida de nuestras limitaciones, porque hay que aceptarlo, estamos limitados, ¿sí? A tomar una conciencia. Pero cuando estamos haciendo mucho énfasis en votar, nuestra fe nos llama a involucrarnos y eso involucra más que el voto, es informarse de qué está ocurriendo en nuestras comunidades, es darse cuenta quién no está, quién en nuestra comunidad está sufriendo, porque al final de cuentas es para eso que nuestra fe tiene que informar este involucramiento cívico. Entonces, no sientan que es una cosa partidista porque no debería ser. Lamentablemente es que el tema toma ciertas connotaciones que se nos salen de las manos y pensamos que tenemos que alinear con ningún partido político, ni aquí en los Estados Unidos ni en ningún otro país. Inclusive si el partido se llamara Partido Católico, estoy seguro de que habría muchos retractores dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios es particularmente eso, es mucho más grande que nuestras mentes y nuestras ideas y nuestros sentimientos. Entonces, no sienta de que es te tengo que encasillar aquí, es un proceso mucho más complejo y que involucra mucho más que votar, involucrarse en la comunidad, informarse adecuadamente, mantener a todos nuestros dirigentes públicos responsables de lo que han prometido, que tomen decisiones que reflejan verdaderamente lo que la sociedad está buscando. Eso es lo que nos invita a la fe católica y de alguna forma es una cosa buena porque no nos amarra a un partido político, nos hace neutrales para poder ser crítico y para apoyar o quitarle el apoyo en la medida que sea correspondiente. Entonces, esa es una de las ventajas de ser católico. Nuestra medida es el evangelio, no es la bandera política. ¿Sí? Entonces, tengo un amigo filósofo que dice, nosotros los católicos seguimos es al Cordero de Dios, no al elefante ni al burro. Nosotros seguimos es al Cordero de Dios. Entonces, que sirva esto de motivación de que no tiene que ser o si no hay una forma o el otro, porque no va a haber candidato perfecto, no va a haber partido que verdaderamente nos represente. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo llevamos nuestra fe a algo que verdaderamente ejemplifique que el Evangelio está vivo en la sociedad. Muchísimas gracias, William, por ese mensaje tan emotivo y tan verdadero. No sé si Elizabeth o tal vez Omar quisieran terminar su presentación con algún último mensaje. ¿O todo bien? ¿Cerramos? ¿Ustedes dicen? Pues a mí nada más me gustaría por último hacerles la invitación a prestar mucha atención a los evangelios de los siguientes domingos. Por algo de lo que hago, esto de los podcasts, hago unas imágenes con algo del evangelio, una frase del evangelio los domingos, entonces por eso me ha tocado ir un poquillo avanzado en lo que viene del mes en los evangelios y yo creo que ahí Dios nos va a gritar y poner mucha atención y nos puede ayudar para esto de formar nuestra conciencia. Entonces yo hacerle la invitación a eso a través del Evangelio también usarlo como herramienta para formar nuestra conciencia. Excelente, muchas gracias. Elizabeth, ¿te gustaría cerrar tu presentación con algún último mensaje? Sí, claro, pues primero gracias a ustedes, Verónica, Omar y William, por todo lo que han compartido, pero también simplemente esa última como motivación a todos los jóvenes que a lo mejor sienten que su voz no importa o que no van a hacer el cambio con un voto solamente. Primero el cambio va a empezar con ustedes mismos van a notar el cambio en ustedes cuando vean esa motivación de ser parte de algo. Y segundo, si no votan por ustedes, voten por sus familiares, voten por las personas que no pueden votar. Sean la voz de las personas sin voz. Eso nos llama el Evangelio, es algo de lo más importante que nos llama Jesús a ser voz por las personas que no tienen voz. Entonces,
si no vas a votar por ti, vota por alguien a quien tú amas que no puede votar. Y es mejor ser parte de una solución en vez de ser parte del problema. Muchísimas gracias. Y bueno, pues con esto vamos a empezar a concluir nuestro webinar. Les agradezco a William, a Omar y a Elizabeth por haber estado aquí. Gracias por compartir con nosotros sobre el acompañamiento, la formación y el informar, el testimonio personal de Omar. Quisiera terminar dándoles un mensaje a todos los que nos están viendo, especialmente a los jóvenes, para que se unan a esta campaña cada 30 segundos. Lo importante de esta campaña no nada más es el unirse, pero el conocer el por qué lo hacen. Los dejo con esto. Cada 30 segundos, para mí esto es así como increíble, cada 30 segundos en Estados Unidos un joven cumple 18 años. La mayoría son nacidos en Estados Unidos según un centro de investigación Pew. O sea, esto está escrito, están ahí las estadísticas. La mayoría de estos jóvenes que han nacido en Estados Unidos, pues todos son elegibles para votar y por lo tanto son un gigante enorme, grandísimo, que tiene el poder de hacer una gran diferencia en las próximas elecciones presidenciales. Así que únanse a la campaña cada 30 segundos, como lo ha hecho William, como lo ha hecho Elizabeth, como lo ha hecho Mar, para que podamos apoyarlos a que se registren para votar, a que se formen, para que tengan un buen discernimiento cuando llegue el tiempo de votar y sepan hacerlo utilizando, obviamente, nuestra enseñanza de la Iglesia como católicos. Conforme cerramos este webinar, los invito a compartir con sus compañeros para que nos acompañen en futuros seminarios en línea o webinars. Ustedes recibirán una invitación por medio de su correo electrónico. Siéntanse libres de compartir la invitación con otras personas quienes pueden beneficiarse de esta experiencia formativa y vamos a tener siempre muchos invitados diferentes como esta vez William, Omar y Elizabeth. Vamos a terminar ahora con una oración de clausura por parte de Omar. Por favor, Omar. Señor Jesús, a medida que se acercan las elecciones, buscamos entender mejor los temas y preocupaciones que afronta nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. Y como el Evangelio nos apremia a responder a estos retos como ciudadanos fieles de esta comunidad, te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera, para que así podamos ver a los demás como hermanos y hermanas nuestros, quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hace iguales. De manera especial te pedimos que reconozcamos como hermanos y hermanas a quienes son víctimas de abusos y de la violencia, de los engaños y de la pobreza. Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no nacidos y de quienes han sido abandonados, que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidos a causa de su raza o credo, religión o género. Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a escuchar la voz de los líderes que nos acerquen cada vez más a ti. Te pedimos por el don del discernimiento, para que elijamos líderes que escuchen tu palabra, viven en tu amor y caminan por la senda de tu verdad, a medida que siguen el camino de Jesús y sus apóstoles y nos guían hacia tu reino de paz y justicia. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros panelistas y a cada uno de nuestros participantes por acompañarnos el día de hoy y aún más por su compromiso a acompañar a los adolescentes, a los jóvenes y a los jóvenes adultos y a la pastoral hispana en donde se encuentran para que sigan a Jesucristo. Por favor, los invitamos a que visiten nuestra página webinar en español en el sitio web de NFCYM para estar al tanto de los siguientes webinars y tener acceso a enlaces de grabaciones previas. También vean los múltiples grabaciones de webinars de NFCYM. Y pues nada, despedirnos. Muchísimas gracias por estar aquí, William, Elizabeth y Omar. Y gracias a todos por ver este webinar. Que Dios los bendiga.